Saludos, Instituto Catedral. Qué gusto poder saludarte una vez más en este nuevo año que Dios nos regala para poder seguir aprendiendo su palabra. En esta oportunidad vamos a estar viendo el libro de Eclesiastés. Es un libro muy interesante y espero que podamos aprender juntos acerca de este libro, ¿no? Así que ahí, sin más preámbulo, vamos a empezar esta nueva materia, Eclesiastés, y vamos a pedirle, como siempre, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos aprender lo que más se pueda y podamos recibir una revelación de parte de Dios a través de esta materia. Padre, en esta hora te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das de seguir aprendiendo, Señor. Gracias por mis hermanos allí, Señor, del Instituto Catedral, Señor. Gracias por la oportunidad de poder seguir aprendiendo juntos, Señor. Te pido por sus vidas, te pido que al momento de tomar esta clase, Señor, puedan enfocarse en lo que tú tienes para enseñarnos a través de esta materia. Señor, te entrego mi vida, te entrego, Señor, esta clase y tú eres el centro, Señor, de esta materia que vamos a estar aprendiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como les decía, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren bien en esta oportunidad. Estamos en otro país, estamos en Bolivia, estamos trabajando aquí. Por el favor de Dios, vamos a quedarnos trabajando con las misiones aquí en Cochabamba, Bolivia. Así que en esta oportunidad vamos a estar transmitiendo desde esta hermosa nación Bolivia. Vamos a ver este libro Eclesiastés y en esta materia vamos a tener el objetivo de analizar el título, vamos a analizar al autor, vamos a analizar la fecha, el tema y sobre todas las cosas el propósito de Eclesiastés. Esto es algo importante porque podemos leer un libro cualquiera de la Biblia y si no entendemos el propósito del escritor, del autor, y aún más el propósito del Espíritu Santo, porque sabemos que toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y debemos entender bien cuál es el propósito de este libro. Obviamente es un libro muy amplio, tiene mucho contenido. Vamos a tratar de simplificar y que usted pueda, a partir de este estudio, que sea una base para que pueda usted, después de terminar esta materia, que pueda seguir profundizando, que no se quede solamente con esto, sino que pueda ser inspirado por el Espíritu Santo y pueda seguir ahondando más en lo que Eclesiastés nos va a enseñar. Bien, este libro contiene numerosas declaraciones negativas acerca de la vida. Por este motivo es que muchas personas se cuestionan acerca de su importancia. Pero la verdad que este libro no es todo negativo, como dicen muchos, sino que hay varias reflexiones acerca de lo que es bueno para nosotros. La gente, esto es una de las cosas buenas de este libro, es que nos dice que la gente, usted y yo, debemos temer a Dios. Y también que todo lo que es bueno proviene de Dios. Dios siempre quiere lo bueno para usted y para mí. Y Eclesiastés nos va a dejar marcado estas premisas. Debemos temer a Dios y todo lo bueno proviene de Dios. El título, Eclesiastés, viene de una palabra hebrea que fue traducida al griego. Y la palabra en hebreo es Kohelet. Y la palabra traducida al griego es Eclesiastés, con doble K, Eclesiastés. Eclesiastés tiene su origen en un vocablo griego que significa maestro o predicador. El autor hace
vamos a ver que en este libro hace un contraste entre dos temas, lo que es inútil y aquello que está relacionado con lo que es bueno. El autor va a jugar con este contraste entre lo que es inútil y lo que es bueno de la vida. En la vida hay muchas cosas vanas, vamos a encontrarnos con muchas cosas vacías y sin sentido, pero al mismo tiempo reconocemos que existen valores que sí le dan sentido a la vida. El autor alienta a los lectores al entrar a Eclesiastés a poder discernir entre lo que realmente vale la pena y aquello que no es más que vanidad de vanidades. Esta frase va a ser encontrada en Eclesiastés, vanidad de vanidades, pero a la vez el autor nos va a mostrar lo que realmente vale la pena hacer en esta vida. Eclesiastés nos va a mostrar el vacío que ocasiona vivir de acuerdo a la sabiduría humana y la búsqueda sin sentido de la vida sin tener en cuenta a Dios. Enfocarnos en la sabiduría humana nos va a ocasionar un vacío en nuestra vida y la búsqueda de sentido de la vida sin tener en cuenta a Dios es totalmente lo mismo. Ahora, ¿qué significa Eclesiastés? En el original hebreo, como les decía, la palabra es Qohelet, que significa uno que llama a un grupo de personas para que se reúnan y así poder hablarles. Hay versiones de la Biblia que traducen a Qohelet como maestro o predicador. Entonces, la palabra hebrea Qohelet significa una persona que llama a un grupo de personas para que se reúnan y para que les pueda hablar. Dicho de otra manera, también lo traducen a Qohelet como maestro o predicador. Esto es lo que significa el libro de Eclesiastés. Quiero hacer un paréntesis, este material lo va a tener a disposición, lo voy a estar enviando al grupo de WhatsApp, así que no se preocupe. Continuando en la versión Septuaginta, que es la versión de la traducción del original al griego, Qohelet es Eclesiastés. Y aquí se va pareciendo más al nombre del libro que estamos estudiando en esta materia. La palabra griega en el Nuevo Testamento, Eclesiastés, se traduce como iglesia, que se traduce como iglesia. La palabra es eclesia, con doble K. Y se refiere también a un grupo de personas o una asamblea que ha sido convocada, de manera que el nombre de Eclesiastés proviene netamente del idioma griego y que significa uno que convoca a un grupo de personas para hablarles. Bien, entonces en síntesis, Eclesiastés significa una persona que convoca a un grupo de personas para hablarle. Bien, ahora vamos a ver respecto al autor. Hay tres razones que existen para creer que fue Salomón el que escribió Eclesiastés. En realidad son 5 razones. Vamos a enumerarla. La primera razón por la que creemos nosotros que Salomón escribió Eclesiastés es porque vamos a ver en Eclesiastés 1:1, vamos a ver, dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El autor dice que es el hijo de David y que fue rey en Jerusalén. En el versículo 12 del capítulo 1 también dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces aquí podemos intuir que este hijo de David fue el rey Salomón. Otra razón por la que creemos que es Salomón es porque él mismo se refiere como el gobernante más sabio en Jerusalén. En el capítulo 1, versículo 16, dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría
sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Usted puede recordar que lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Entonces, esto es una razón por la que creemos que fue Salomón el que escribió Eclesiastés. Otra razón es que su reinado fue famoso por sus riquezas. En el capítulo 2, versículo del 4 al 9, vamos a leer, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huerto, jardín, planté árboles de todo fruto, me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, me amontoné también plata y oro y tesoros, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Sabemos que el rey Salomón fue famoso por su sabiduría, por sus riquezas, por su fama. Entonces, esta es otra razón por la que pensamos que fue Salomón el que escribió Eclesiastés. También otra razón que encontramos es que Salomón escribió muchos proverbios. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver esta razón por la cual nosotros pensamos que Eclesiastés fue escrito por Salomón. Dice, Eclesiastés 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Sabemos, proverbios que fue escrito también por Salomón, entonces encuadra esta razón. Y la última razón por la que pensamos es que la misma tradición judía cree que fue Salomón el autor. Todo esto, estas 5 razones mencionado, apuntan a que Salomón fue el autor de Eclesiastés. Ahora, por otro lado, el nombre específicamente, si usted va a leerlo, de hecho, le invito a que lea el libro de Eclesiastés, por favor, va a ver que no aparece el nombre de Salomón, pero si usted va a leer Proverbios y Cantar de los Cantares, aparece su nombre. Y la pregunta es por qué no aparece en Eclesiastés el nombre de Salomón. Y quizás haya sido una persona después de Salomón que haya compilado Eclesiastés en forma presente. Recordamos que Salomón escribió la mayoría de los proverbios, pero los varones, los siervos del rey Ezequías, fueron los que más tarde iban a recopilar todo esto en un libro. Entonces Salomón era el hijo de David que gobernó sobre Jerusalén y en ocasiones convocó a Israel para hablarle al pueblo. Bien, entonces, teniendo esto en claro, vamos a reconocer que Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. Probablemente haya sido escrito muy poco antes de su muerte, quizás alrededor del año 930 a.C. Fue entonces la fecha del libro de Eclesiastés. Ahora bien, vamos a ver el tema del libro de Eclesiastés. En el capítulo 1 de Eclesiastés vamos a ver en el versículo 2 el propósito del libro de Eclesiastés. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El tema del libro aparece 2 veces: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón descubrió que la vida sin Dios iba a ser vacía, que de nada sirve, que tampoco todo tiene sentido. La palabra vanidad de vanidades aparece 36 veces en el libro de Eclesiastés. En los originales del hebreo, la frase Eclesiastés, la frase de vanidad, vanidades, aparece también y es literal. O sea, no es algo metafórico, no es algo ilustrativo, sino que
Literalmente, Salomón está diciendo todo lo que pasa en la vida es vanidad de vanidades. Y hay en este estilo de composición que utiliza Salomón al escribir Eclesiastés, tiene como objetivo resaltar algo que es de más alta categoría. O sea, las palabras de mayor categoría en el libro de Eclesiastés son estas frases: vanidad de vanidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del lugar santísimo, decíamos que era el lugar más santo en el templo. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares era uno de los cantos más grandiosos. El Rey de Reyes quiere decir el Rey más grande. Y en Eclesiastés vamos a ver que vanidad de vanidades significa entonces que lo más vano y sin sentido que puede hacer una persona es vivir sin Dios. Bien, entonces esto es lo que más va a querer resaltar Salomón en Eclesiastés. La tradición judía dice que fue Salomón que escribió el libro de Cantar de los Cantares en los años de su juventud. El libro de Proverbios lo escribió en la mitad de su vida. Y el libro de Eclesiastés lo escribió prácticamente en los últimos años de su vida. Entonces, a medida que Salomón iba envejeciendo, su vida espiritual iba a empezar a decaer, su relación con Dios iba a declinar, pues él iba a empezar a andar en la carne y directamente iba a desobedecer los mandamientos de Dios. Las esposas extranjeras de Salomón lo iban a arrastrar a la adoración de los ídolos. Al final de su vida, Salomón se dio cuenta de que la búsqueda de placer o de dinero no conducía a la vida. Entonces, el propósito de Eclesiastés es enseñar que la vida lejos de Dios es vacía, vana y sin sentido. Mi querido hermano, entonces esto nos enseña de entrada de que debemos poner a Dios en el centro de nuestras vidas. No tiene sentido vivir la vida sin Dios. Los últimos años de Salomón estuvieron llenos de lamento y remordimiento. No sabemos si realmente que fue Salomón que se arrepintió. Podemos estar seguros de que no quiso que otro siguiera el mismo camino que él siguió. Especialmente le está hablando a la juventud, querido joven. Esto es para ti que me estás escuchando. No hay sentido vivir una vida lejos de Dios. Es algo vacío y sin sentido. Entonces Salomón escribe Eclesiastés para que no sigan los mismos pasos que el mundano vive, camina y que lo lleva a alejarse de Dios. En Eclesiastés 12, 1 al 14, al final va a explicar mejor esta situación, vamos a verlo más adelante. Entonces, hemos visto la temática, lo que quiere resaltar el libro de Eclesiastés. Ahora, ¿cuál era la problemática en el libro de Eclesiastés? En el capítulo 11, versículo del 1 al 11, vamos a ver la problemática. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra su semilla, y a la tarde no deja reposar su mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si es
si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aquí vemos la problemática, sigue entonces Salomón diciendo en el versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Bien, entonces viva la vida, pero tarde que temprano vamos a ser juzgados por Dios. Entonces, dice Salomón, en esta problemática que estamos viendo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Tremendo. Entonces, el problema presentado es que la vida sin Dios no tiene sentido. Y lo volvemos a decir, la vida sin Dios no tiene sentido. Esta es la problemática. Cuando nos apartamos de Dios, estamos en el peor problema que podemos tener en nuestras vidas. Salomón perdió la alegría de vivir. Para él la vida había perdido su brillo, su encanto, y se dio cuenta de que su vida había sido un derroche de tiempo. Y todos sus esfuerzos, y nos dice todavía que la vida sin Dios es monótona y vacía, como lo acabamos de leer también en Eclesiastés capítulo 1 del 1 al 11. Ahora, hay una frase que Salomón va a decir en Eclesiastés 1.3. La frase es debajo del sol. ¿Qué significa, qué nos quiere decir el autor de Eclesiastés, Salomón, con esta frase debajo del sol? Esta frase, debajo del sol, aparece, se repite 28 veces en el libro de Eclesiastés. Debajo del sol es un contraste con más allá del sol. En Eclesiastés, los que viven debajo del sol son aquellos que se enfocan solos en las cosas de este mundo. Su vida no tiene sentido. Una vez más, aquellos que quieren encontrarle sentido a la vida deben buscar a Dios más allá del sol. Veamos esto figurativamente. Están los que ven las cosas debajo del sol y están aquellos que ven las cosas arriba del sol. ¿Cuáles somos nosotros en este tiempo? Los que miramos las cosas debajo del sol, lo que está pasando, lo que el sistema de este mundo nos ofrece, o somos aquellos que tenemos puesto los ojos en Jesús. Salomón, a través de su libro, nos va a decir, a través de esta frase que se repite 28 veces debajo del sol, que no debemos poner nuestras miradas en las cosas de la tierra, sino que debemos buscar a Dios. Ahora, vamos a ver a continuación el testimonio personal de Salomón en Eclesiastés del capítulo 1 versículo 12 al capítulo 2 versículo 26. Vamos a ver, usted puede leerlo, capítulo 1 versículo 12 hasta el capítulo 2 versículo 26, el testimonio personal de Salomón. En esta sección Salomón se describe la vida de Salomón como alguien que buscó satisfacción por todas partes. Por ejemplo, probó en la sabiduría. En el versículo 17 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Probó en la diversión, pero no lo satisfació. A la risa, dice en Eclesiastés 2.2, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?
buscó en la sabiduría, buscó en la diversión, probó en el vino. Capítulo 2, versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Pero el vino no satisface. Así lo describe Salomón. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella yerra no es sabio. Proverbios capítulo 21. Probó también en el trabajo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, planté mis viñas, edifiqué casas, me hice huerto, pero los edificios no podían llenar su corazón vacío. Probó en las riquezas, Salomón. Compré siervos y siervas, dice en el versículo 7, y tuve siervas nacidas en casa, también tuve posesión, grandes vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Y el dinero y los tesoros más preciados de los reyes y de provincias, pero nada de esto lo hizo feliz. Y más adelante escribe que el que ama al dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. También probó en las mujeres. Salomón tenía muchísimas mujeres. Intentó probar con las mujeres. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de las hijas de los hombres. Salomón tuvo 1000 esposas y amantes o concubinas, pero nunca estuvo en los planes de Dios que el hombre tuviera muchas mujeres. Entonces probó también en las mujeres, probó en las riquezas, probó en el vino, y nada le iba bien a Salomón. Usted puede imaginarse el alboroto que habrá habido en el palacio de Salomón. Salomón viviendo con miles de mujeres, viviendo, probando en el vino, viviendo con su riqueza. Era una vida totalmente desordenada. Entonces, nada de esto iba a llenar el vacío de su corazón. Entonces, una vida sin Dios, una vez más, no es nada. Es algo vacío y sin sentido. Replanteémonos en este tiempo si estás queriendo llenar tu vida con algunas de estas cosas y dejando de lado a Dios. Te recomiendo, y estás a tiempo, de volver a los caminos de Dios y ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo único que nos puede llenar en este tiempo. Bien, ahora vamos a ver el bosquejo del libro de Salomón, del libro de Eclesiastés, perdón. Vamos a ver capítulo 1 del versículo del 1 al 11, vamos a ver la presentación del problema. En capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 26, vamos a ver el testimonio personal de Salomón. En el capítulo 3, todo el capítulo 3 vamos a ver comentarios acerca del tiempo. En el capítulo 4 entero vamos a ver el comentario acerca de la sociedad. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 vamos a ver acerca de la adoración y de la adoración y de la riqueza. Del capítulo 7 al capítulo 8 vamos a ver el versículo 1 únicamente, proverbios de sabiduría. Ahora, en el capítulo 8, versículo 2 al capítulo 9, versículo 12, vamos a ver los comentarios acerca de la sabiduría. Y ya en el capítulo 11, versículo 7 al capítulo 12, versículo 14, vamos a ver la conclusión y la solución del problema. Porque Salomón nos presenta el gran problema de la vida existencial, de la vida sin Cristo, de que todo es vanidad, pero al final Salomón nos da la solución del problema, que eso lo vamos a ver Dios mediante en la segunda clase. Bien, hasta aquí
Estamos avanzando. Este entonces fue el bosquejo de el libro de Salomón, de Eclesiastés. Estamos aquí. Ahora vamos a continuar un poco más en este libro. Vamos a ver que Salomón afirma que no encontró siquiera una sola mujer entre miles de ellas. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 28. Vamos a ver, si me permite, Eclesiastés 7, versículo 28. Por favor, usted puede leerlo también mientras va tomando la clase. Recuerde que es necesario tener la Biblia a su mano cuando esté tomando las materias. Y dice en capítulo 7, versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Tremendo. ¿Por qué? Porque en parte fue Salomón escogió mujeres que adoraban a ídolos, no a Dios, pero también porque no se casó con solo una mujer. Salomón se casó con muchas mujeres, demasiadas cosas buenas lo arruinan todo. Escucha bien, demasiadas cosas buenas lo arruinan todo. La sal es buena. Ahora, si le ponemos mucha sal, demasiada sal, vamos a echar a perder la comida. El azúcar es bueno, pero si le echamos demasiada azúcar, nuestra taza de té se va a estropear. Entonces Dios ha puesto límites a las cosas buenas de la vida. Ha puesto límites a las cosas buenas de la vida, y cuando vamos más allá de esos límites, entonces vamos a destruir la capacidad de disfrutar las cosas. Te vuelvo a repetir porque esto es algo importante que nos enseña esta materia. Hay muchas cosas buenas, pero Dios le puso límites a esas cosas buenas. Vamos a ver que el exceso de las cosas buenas, el pasar los límites va a hacernos perder la capacidad de poder disfrutar las cosas buenas de la vida. Conoce gente de que hace cosas buenas, vive cosas buenas, lindas etapas, pero llega un momento que se sobrepasa de los límites y ya le va lo mismo, no la disfruta. Hay gente que tiene todo, pero no disfruta porque ha pasado los límites que Dios puso a las cosas buenas. Entonces, seamos cautelosos con los tiempos buenos que Dios nos da a vivir, con las cosas buenas que Dios nos da, con aquellas cosas que nos permite vivir Dios. Seamos cuidadosos, porque si pasamos los límites de las cosas buenas, no vamos a disfrutar la vida. Dicho de otra manera, como lo diría Eclesiastés, vanidad de vanidades. Una vida feliz mantiene un equilibrio entre el trabajo y el descanso. No mucho trabajo, no mucho descanso, sino un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Entre el estudio y la devoción. Hay mucha gente que vive para estudiar y está buenísimo, pero llega un momento que se va de los límites y no disfruta. Aún mismo la tristeza y la alegría, tiene que haber un equilibrio. No siempre vamos a estar muy alegres y no siempre tenemos que estar muy tristes. Vamos a pasar tiempos de alegría, tiempos de tristeza, pero sepamos poner un equilibrio en las cosas de la vida. Y Salomón, cuando era joven, solo tenía cosas buenas que decir acerca de su novia, en Cantar de los Cantares, pero cuando envejeció llegó incluso a cambiar su opinión acerca de ella. La vida, la lascivia que llevaba Salomón en pos de lo sensual iba a socavar su capacidad para reconocer siquiera una mujer virtuosa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18, dice lo siguiente: bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes
tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Te lo vuelvo a repetir, aquel bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Bien, entonces la vida tiene que ser esto, a Dios temer. Si tememos a Dios, vamos a acabar bien en la vida. Aún más, vamos a estar firmes en nuestra vocación. Entonces, temamos a Dios, no excedamos los límites de las cosas buenas. Salomón probó la fama del mundo. ¿Cuántos quisieran ser famosos? Uf, eso está de moda aún en el mundo cristiano. Ser el gran predicador. Me invitan de aquí, me invitan de allá. La fama del mundo. Salomón probó la fama del mundo en un nivel muy alto. Dice Eclesiastés 2:9, y fue engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Él entendió que la gente famosa puede ser la gente más triste que pudiera existir. Muchas de estas personas solo sonríen en público. La riqueza no es pecado, pero cuando nuestros corazones están puestos en las riquezas, entonces ahí se convierte en vanidad todo esto. Debemos ser cuidadosos con esto, debemos tener cuidado de que nuestros trabajos, nuestras empresas, las cosas no nos absorban la felicidad que Dios nos quiere dar a nosotros. Salomón probó en los placeres del mundo también. No negué dice Eclesiastés 2:10, no negué mis ojos a ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno. Imagínate esto, Salomón era una persona famosa, tenía mucho dinero, tenía siervos, tenía de todo. Él veía algo, lo deseaba y lo tenía. Y él probó los placeres del mundo. Sigue diciendo en el versículo 11, capítulo 2, miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Una vez más, debajo del sol, él tenía todo, él hizo de todo, sus manos fueron arduamente trabajosas, pero dice al final, todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué frase demuestra la búsqueda de la felicidad por parte de Salomón en el libro de Eclesiastés? Esta frase nos va a mostrar a nosotros que Salomón estaba amargo, era una persona amarga ya y él anhelaba la felicidad. Y esta frase es aflicción de espíritu. Aparece 9 veces en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés 1:14, en el versículo 17, en el capítulo 2, versículo 11, versículo 17, capítulo 17 y 26, perdón, capítulo 4, versículo 4, versículo 6 y versículo 16, y en el capítulo 6 del versículo 9, todo esto está anotado, no se preocupe. En todas estas citas bíblicas 9 veces aparece esta frase aflicción de espíritu. Salomón buscó y buscó para nada. Pues dejar a Dios para lo último trae aflicción de espíritu. Buscar a Dios como última opción trae aflicción de espíritu. Poner en el último lugar a Dios trae aflicción de espíritu. Entonces Eclesiastés nos dice: no dejemos a Dios para el último, no saquemos a Dios de nuestro centro, busquemos a Dios, porque de otra manera vamos a vivir lo que Salomón vivió en los últimos años de su vida, aflicción de espíritu. Salomón buscó, solo Dios puede satisfacer nuestra vida. Recuerde que cuando le damos la espalda a Dios, también estamos desechando la verdadera felicidad. ¿A Dios le gusta que seamos felices? Claro que sí. Jesús en el sermón de la bienaventuranza, Él quiere que seamos gozosos, llenos de bien. A Dios le interesa
que seamos felices. Pero cuando le damos la espalda a Dios, entonces estamos alejándonos de la verdadera felicidad. Vamos a tener momentos de quizás de gozo, pero es algo temporal y ficticio. Fuera de Dios, nada nos va a llenar de felicidad. En el versículo 24, 25 de Eclesiastés capítulo 2 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, podemos trabajar, podemos hacer las cosas, pero si le damos la espalda a Dios es vanidad de vanidad. Pero si trabajamos y le damos la gloria a Dios por el trabajo, por las fuerzas, por el ánimo, por la salud, le damos gracias a Dios por eso, entonces vamos a hacer, nuestra vida va a cambiar, nuestro enfoque va a ser diferente, no nos vamos a estar amargando. Si te estás amargando en tu trabajo, en tu vida, quizás es porque le estás dando la espalda a Dios. Eclesiastés está diciendo: no le demos la espalda a Dios. La verdadera felicidad es Dios. Dice en versículo 26: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Versículo 25 y 26. Versículo 26 termina diciendo: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Bien, como dijo también Jesús, debemos buscar a Dios primero y priorizar nuestra relación personal con Él, para que entonces Dios pueda suplir con las demás cosas que necesitamos en la vida. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Dicho de otra manera, sintetizando esta primera clase, lo que nos está diciendo Eclesiastés es que la verdadera felicidad está en Dios. Fuera de Dios no hay nada. Le demos la espalda a Dios, estamos lejos de la felicidad. Hacemos nuestras cosas a nuestra manera, va a ser aflicción de espíritu. El Salomón tenía bien en claro, era un hombre que probó de todo, intentó probar riquezas, mujeres, posesiones, placeres de la vida, y no le fue bien. No le fue bien, entonces debemos entender, mi querido hermano, que fuera de Dios nada podemos hallar, ninguna felicidad. Entonces, hemos llegado a esta primera, al final de esta primera clase de Eclesiastés. La próxima clase vamos a continuar, vamos a ver algunos puntos específicos de cada capítulo para ver un pantallazo de esto, pero recuerde bien lo que hemos visto en esta clase. Lea la Biblia, lea de vuelta, voy a mandar los apuntes al grupo de WhatsApp, por favor. Recuerde que estamos tocando un libro bastante interesante donde vamos a ver al hombre más sabio de la historia de la humanidad en un estado totalmente deprimente porque se apartó de Dios, apartó su corazón de Dios. Entonces vamos a ver que en la próxima clase vamos a ver más el contenido de lo que iba a escribir Salomón en Eclesiastés. Recuerde que Salomón es el autor de este libro, Eclesiastés, que significa una persona que reúne a otras personas para enseñar. Vamos a ver el tema del libro, Vanidad de Vanidades. Recuerde que fue en los últimos años de su vida que escribió Salomón Eclesiastés, teniendo en cuenta que Cantar de los Cantares lo escribió en los años de juventud, el Proverbio en la mitad de su vida y Eclesiastés en los últimos años de su vida. La problemática que se iba a presentar es vivir una vida lejos de Dios, que tiene sentido, es vacía. Vamos a ver, hemos visto también la frase debajo del sol, que están los dos tipos de personas, los que ponen sus cosas en las cosas que están debajo del sol, en las cosas terrenales, y aquellos que nosotros deberíamos ser
los que ponemos las cosas por encima del sol, nuestra mirada en las cosas por encima del sol, puesto los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Hemos visto también que Salomón probó en diferentes maneras para volver a la felicidad porque estaba totalmente mal. Y hemos visto el bosquejo del libro de Eclesiastés. Así que bueno, hasta aquí hemos visto la primera clase. Espero que pueda repasar, que pueda leer Eclesiastés, mi querido hermano. Desde aquí yo le envío un fuerte abrazo. Espero que se encuentre bien. Instituto Catedral, sigamos adelante en esta hermosa tarea de seguir aprendiendo las cosas de Dios. Te saluda Pastor Martín Cruz desde Cochabamba, Bolivia. Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Amén.